Dudo en decir esto, pero tampoco sería sincero si no lo dijera. En el funeral del Papa Francisco, un sacerdote del Vaticano hizo lo impensable. Ante 270.000 dolientes y líderes mundiales, el padre romano se levantó para revelar secretos que sacudirían los cimientos de la Iglesia Católica. Conspiraciones financieras, engaños doctrinales, la verdad sobre el controvertido reinado de Francisco, todo revelado en unos instantes que amenazaron con dividir a la Iglesia para siempre. ¿Qué llevó a este sacerdote a romper siglos de silencio? Las explosivas confesiones que siguieron lo cambiarían todo. La impactante confesión en el funeral. La impactante noticia sacudió al mundo católico como un rayo el 26 de abril de 2025. Mientras se celebraba la misa fúnebre del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, se produjo un suceso inimaginable que sacaría los cimientos de la Iglesia. Durante la ceremonia, un sacerdote del Vaticano supuestamente se adelantó para hacer una confesión que revelaba secretos devastadores sobre el pontificado del difunto pontífice. La afirmación de que un sacerdote lo confesó todo en el funeral del Papa Francisco se basa en informes no verificados, según los cuales el padre Alberto Romano, un funcionario de rango medio del Vaticano, rompió con siglos de tradición para revelar información explosiva sobre el difunto Papa. Según estos relatos, mientras el cardenal Giovanni Battista Re presidía la misa fúnebre, Romano se levantó de entre los sacerdotes concelebrantes aproximadamente a las 10:47 de la mañana. El momento era especialmente significativo, ya que se produjo durante una pausa entre las lecturas litúrgicas, cuando toda la atención se centraba en el altar. Fuentes que afirman haber estado presentes describen a Romano vestido con la tradicional sotana negra y la sobrepelliz blanca requeridas para la ceremonia. Múltiples relatos lo describen pálido pero decidido, mientras se acercaba al estrado central donde se encontraba el cardenal Re. En lo que sus partidarios califican como un acto de conciencia y sus detractores como una violación sin precedentes del protocolo funerario, el sacerdote supuestamente invocó su deber espiritual de revelar verdades que habían sido ocultadas durante el papado de Francisco. La confesión, según se informa, tocó varios temas explosivos que han dividido a la Iglesia durante mucho tiempo. Romano habría comenzado haciendo referencia al principio católico de que, si bien el secreto de confesión es normalmente inviolable, circunstancias excepcionales relacionadas con la supervivencia de la Iglesia pueden prevalecer sobre este deber sagrado. Según se informa, citó disposiciones específicas del derecho canónico que permiten la divulgación cuando está en juego el bien común. La primera de las supuestas revelaciones fue el manejo del escándalo del cardenal Theodore McCarrick. Aunque Francisco acabó expulsando del sacerdocio al antiguo arzobispo de Washington, D.C., por abusos sexuales, el arzobispo Vigano afirmó en 2018 que Francisco conocía las acusaciones contra McCarrick desde hacía años antes de tomar medidas. Romano habría proporcionado fechas concretas de reuniones celebradas en el Vaticano en 2015 y 2016, en las que Francisco recibió informes detallados sobre la conducta indebida de McCarrick, pero decidió retrasar la adopción de medidas decisivas. Según se informa, mencionó memorandos escritos en los que Francisco había anotado instrucciones de proceder con cautela y considerar las implicaciones pastorales. Las irregularidades financieras que plagaron el papado de Francisco constituyeron otro pilar fundamental de la supuesta confesión. Romano reveló supuestamente que Francisco había sido informado ampliamente sobre el escándalo inmobiliario de Londres, por valor de 350 millones de euros, ya en 2019, pero que dudó en aplicar cambios debido a la compleja política vaticana y al temor de desestabilizar relaciones clave dentro de la curia. Según se informa, el sacerdote citó cifras concretas relacionadas con el acuerdo y describió reuniones privadas en las que Francisco expresó sus dudas sobre unas reformas financieras agresivas que podrían sacudir los cimientos del Vaticano. El tercer elemento de la supuesta confesión se refería a lo que los católicos conservadores denominaban ambigüedades doctrinales de Francisco. Romano supuestamente citó conversaciones privadas en las que Francisco expresó sus dudas sobre las enseñanzas tradicionales sobre el matrimonio y la vida familiar. Estas reservas privadas habrían llevado directamente a Fiducia Supplicans, el controvertido documento que permite bendecir a las parejas del mismo sexo y que provocó el rechazo inmediato de los obispos africanos y polacos. Según se informa, el sacerdote detalló cómo Francisco había debatido la flexibilidad pastoral frente a la rigidez doctrinal en reuniones de grupos reducidos, sugiriendo que una doctrina inmutable podría alejar a los católicos modernos. Quizás lo más controvertido es que Romano supuestamente hizo referencia a la declaración de Francisco en Singapur en 2024 de que
todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Esta afirmación desafiaba directamente la doctrina católica fundamental sobre el papel único de Cristo en la salvación, creando lo que los teólogos conservadores consideraban una peligrosa aceptación del relativismo religioso. Según se informa, el sacerdote citó conversaciones privadas en las que Francisco hablaba de construir puentes en lugar de muros entre las religiones, incluso si eso significaba reinterpretar la exclusividad tradicional. Romano supuestamente continuó con detalles sobre la crisis de abusos en Chile. Según se informa, describió cómo Francisco defendió inicialmente al obispo Juan Barros, no por convicción, sino para proteger la imagen de la Iglesia, y solo cambió de rumbo cuando la presión se hizo insostenible. El sacerdote reveló supuestamente que Francisco había dicho a sus asesores más cercanos: «No podemos admitir el error demasiado rápido o perderemos toda nuestra autoridad». Según se informa, la reacción dentro de la Basílica de San Pedro fue muy variada. Según relatos no confirmados, algunos dolientes cayeron de rodillas, conmocionados, mientras que otros comenzaron a gritar acusaciones de conspiración. Según se informa, se observó al cardenal Burke, crítico de Francisco desde hace mucho tiempo, asintiendo lentamente durante ciertas acusaciones. Los cardenales progresistas fueron descritos como visiblemente conmocionados, mientras que los prelados conservadores mantuvieron expresiones estoicas que los testigos interpretaron como sombría satisfacción. El personal de seguridad del Vaticano se quedó paralizado ante una crisis sin precedentes. Destituir a Romano podría validar sus afirmaciones al parecer una represión. Permitirle continuar suponía arriesgarse a dar credibilidad a acusaciones potencialmente heréticas. Los guardias suizos no recibieron instrucciones claras sobre cómo proceder, y algunos informes sugieren que diferentes comandantes recibieron órdenes contradictorias sobre la intervención. Los aspectos técnicos de la ceremonia crearon complicaciones adicionales. Las cámaras de televisión se centraron en el cardenal Re y en los actos principales, y supuestamente no captaron todo el drama que se desarrollaba al lado del altar. Los directores de las retransmisiones, que operaban bajo estrictas directrices del Vaticano sobre lo que se podía mostrar, tuvieron dificultades para seguir las instrucciones que les gritaban en sus auriculares en varios idiomas. Según algunos informes, algunos operadores de cámara ignoraron las órdenes de mantener posiciones fijas e intentaron captar la escena que se estaba desarrollando antes de ser redirigidos físicamente por los responsables de comunicación del Vaticano. La supuesta confesión concluyó con Romano citando las Escrituras: «La verdad os hará libres». A continuación, dio un paso atrás, se arrodilló ante el altar y volvió a su lugar entre los sacerdotes, como si nada hubiera ocurrido. Este retorno a la normalidad tras unas afirmaciones tan extraordinarias creó una atmósfera surrealista que los testigos tuvieron dificultades para asimilar. El cardenal Re continuó con su homilía sin hacer referencia alguna a la interrupción, centrándose en temas como la misericordia, el perdón y la unidad de la Iglesia. Palabras que adquirieron múltiples significados, dado lo que supuestamente acababa de ocurrir. Fuentes internas del Vaticano sugirieron más tarde que Re había sido advertido la noche anterior de posibles altercados y se había preparado para mantener la dignidad ceremonial independientemente de las circunstancias. La respuesta oficial del Vaticano mantuvo un silencio absoluto sobre cualquier supuesta confesión. Los comunicados de prensa emitidos ese mismo día se limitaron a describir una despedida solemne y digna de su santidad. Este silencio creó un vacío que las teorías conspirativas se apresuraron a llenar, interpretando cada bando la falta de respuesta como una validación de su posición. Las redes sociales estallaron con versiones contradictorias a los pocos minutos del supuesto incidente. Mientras que los principales medios de comunicación, como la BBC News y The New York Times, informaron de una ceremonia solemne pero sin incidentes, los sitios web de noticias alternativos y las plataformas de redes sociales se llenaron de afirmaciones sobre la supuesta confesión. En cuestión de horas, comenzaron a circular vídeos que supuestamente mostraban el incidente, aunque su autenticidad seguía siendo cuestionable. El análisis técnico de estos vídeos reveló inconsistencias en las marcas de tiempo y la sincronización del audio. Algunos parecían ser compilaciones editadas de diferentes imágenes, mientras que otros mostraban claros signos de manipulación posterior al procesamiento. La calidad, los ángulos y la edición de los vídeos alimentaron aún más el debate sobre si captaban hechos reales o constituían sofisticados deepfakes diseñados para difundir desinformación. Las implicaciones de tal confesión, ya fuera real o inventada, eran asombrosas. Si fuera cierta, representaría la violación más significativa del protocolo funerario papal en la historia de la Iglesia. Si fuera falsa,
pondría de relieve las profundas divisiones dentro de la Iglesia que habían caracterizado el papado de Francisco y que probablemente seguirían marcando su futuro. Los canonistas comenzaron inmediatamente a debatir las implicaciones teológicas. ¿Podría tal revelación, de ser cierta, afectar a la validez de los actos papales de Francisco? ¿Qué responsabilidad tenía la Iglesia de investigar tales afirmaciones? Los católicos tradicionalistas, ya críticos con las reformas progresistas de Francisco, acogieron la supuesta confesión como una justificación de sus preocupaciones. El arzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado por cisma en 2024, se apresuró a aprovechar las noticias sobre la confesión como prueba de lo que llevaba años afirmando. En cuestión de horas, Viganò publicó unas respuestas preliminares que más tarde se convertirían en una denuncia exhaustiva del papado de Francisco. Los católicos progresistas, por su parte, descartaron todo el episodio como una invención total destinada a socavar el legado de Francisco e influir en el próximo cónclave. Señalaron la falta de pruebas videográficas creíbles, la conveniencia del momento para los críticos conservadores y la ausencia histórica de acontecimientos similares en los funerales papales. Los principales teólogos progresistas argumentaron que tal confesión, incluso si hubiera tenido lugar, no tendría validez canónica y debería ser tratada como los desvaríos de un individuo desequilibrado. La muerte, que desató la polémica. Las circunstancias que rodearon la muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025 desencadenaron inmediatamente una oleada de teorías conspirativas que culminarían en la supuesta confesión durante el funeral. A las 7:35 de la mañana, el Vaticano anunció que Francisco había fallecido tras sufrir un derrame cerebral y un paro cardíaco en la Casa Santa Marta, su modesta residencia en el Vaticano. El anuncio oficial, realizado por el cardenal Pietro Parolin, siguió los estrictos protocolos establecidos hace siglos, pero algo en su tono llamó la atención de los observadores, que lo consideraron extrañamente controlado, incluso para las comunicaciones del Vaticano. El momento elegido suscitó inmediatamente la curiosidad de todo el mundo católico. La muerte de Francisco se produjo menos de 24 horas después de su controvertida reunión con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, lo que desató inmediatamente especulaciones sobre posibles conexiones entre ambos acontecimientos. La reunión en sí había sido controvertida, ya que Francisco fue fotografiado saludando a Vance a pesar de la conocida oposición del vicepresidente a muchas de las reformas impulsadas por Francisco. Las redes sociales se llenaron de teorías a los pocos minutos del anuncio de la muerte. Una publicación viral afirmaba: hay pruebas de que el Papa murió antes, cuando fue hospitalizado, pero los servicios fúnebres, el duelo y el cónclave habrían coincidido con la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua, y la operación psicológica no estaba preparada, por lo que organizaron la visita falsa del agente J.D. Vance. Esta teoría ganó especial fuerza entre quienes sospechaban desde hacía tiempo que el Vaticano manipulaba la opinión pública. El certificado oficial de defunción, firmado por el médico del Vaticano, el doctor Andrea Arcangeli, proporcionó detalles clínicos: accidente cerebrovascular agudo con colapso cardiorrespiratorio irreversible, complicado por una neumonía previa, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y bronquiectasias múltiples. Esto coincidía con los problemas de salud conocidos de Francisco, en particular su hospitalización de 38 días por doble neumonía en febrero de 2025. Sin embargo, los críticos señalaron que Francisco parecía haberse recuperado bien de esa enfermedad, ya que había aparecido en actos públicos apenas unas semanas antes de su muerte. El informe médico suscitó dudas entre los profesionales de la salud, que señalaron que Francisco había recibido un seguimiento médico regular y había mostrado mejorías en los últimos meses. Algunos comentaristas médicos cuestionaron que alguien con una atención tan completa pudiera deteriorarse tan rápidamente. Estas dudas profesionales, aunque basadas en información pública limitada, alimentaron un escepticismo más generalizado sobre la versión oficial. Sin embargo, los escépticos cuestionaron si estos detalles médicos contaban toda la historia. Algunos señalaron las recientes apariciones públicas de Francisco, afirmando que parecía sorprendentemente vigoroso para alguien con una enfermedad tan grave. Otros señalaron inconsistencias en los informes sobre sus últimas horas, ya que algunas fuentes afirmaban que estuvo consciente hasta el final, mientras que otras sugerían que había estado inconsciente durante varias horas. Los registros médicos del Vaticano, que posteriormente se filtraron parcialmente, mostraban anotaciones contradictorias sobre el estado cognitivo de Francisco en las 48 horas previas a su muerte. La divulgación controlada de la información por parte del Vaticano no hizo más que alimentar las especulaciones.
Las ruedas de prensa mantuvieron un tono clínico, proporcionando información médica y evitando cualquier comentario sobre las últimas conversaciones de Francisco o sus últimas voluntades, más allá de los preparativos del funeral. La ausencia de detalles específicos sobre sus últimas palabras, algo habitual en las muertes papales, sorprendió a muchos y se consideró potencialmente significativo. El arzobispo Viganò, el crítico más vocal de Francisco, no perdió tiempo en aprovechar el momento. Publicó una declaración en la que acusaba a Francisco de crímenes que ha cometido y sugería que su muerte representaba la justicia divina, por lo que él denominó la destrucción de la Iglesia Católica. La declaración de Viganò hacía referencia a pasajes bíblicos específicos sobre los falsos profetas y advertía del juicio que se avecinaba para aquellos que habían pervertido la fe. Las teorías conspirativas se multiplicaron exponencialmente. Algunos afirmaron que Francisco había sido envenenado, citando supuestas sustancias sospechosas encontradas en sus aposentos, informes completamente sin verificar procedentes de fuentes cuestionables. Otros sugirieron que había puesto fin a su vida voluntariamente para evitar las consecuencias de sus controvertidas decisiones. Una teoría particularmente elaborada afirmaba que Francisco llevaba meses muerto y que un doble había aparecido en público para mantener la estabilidad durante las delicadas negociaciones en el Vaticano. Fuentes internas del Vaticano informaron de actividades inusuales en las horas posteriores a la muerte de Francisco. Las reuniones de los cardenales se prolongaron hasta altas horas de la noche, y los participantes salieron con los labios sellados y se negaron a dar detalles. Las fuentes describieron un ambiente de pánico controlado, mientras los responsables de la Iglesia se esforzaban por gestionar la información. Se observó a varios cardenales entrando en el edificio de la Secretaría de Estado después de medianoche, llevando maletines cerrados con llave. Se ordenó a la Guardia Suiza que reforzara los protocolos de seguridad y restringiera el acceso a determinados archivos del Vaticano. Los escándalos financieros que habían plagado el papado de Francisco resurgieron con renovada intensidad. Documentos supuestamente filtrados de los archivos del Vaticano sugerían que el escándalo inmobiliario de Londres era solo la punta del iceberg en términos de mala gestión financiera. Fuentes anónimas afirmaron que Francisco había estado planeando importantes reformas financieras que habrían implicado a figuras poderosas dentro de la curia. Estas revelaciones coincidían con las acusaciones de larga data sobre la gestión de las finanzas de la Iglesia por parte de Francisco. Los críticos señalaron su fracaso en la reforma completa de las finanzas del Vaticano como una de las principales decepciones de su papado, aunque sus partidarios destacaron la naturaleza profundamente arraigada de la cultura financiera del Vaticano y la poderosa oposición a la que se enfrentaba Francisco para implementar las reformas. Las reformas progresistas que habían definido el papado de Francisco se convirtieron en foco de controversia tanto en vida como tras su muerte. Fiducia Supplicans, el documento que permite bendecir a las parejas del mismo sexo, se enfrentó a nuevas críticas por parte de los católicos conservadores, que vieron la muerte de Francisco como una oportunidad para revertir lo que calificaron de errores teológicos. El documento ya había provocado una división sin precedentes, con conferencias episcopales enteras rechazando formalmente su aplicación. Su defensa del medio ambiente a través de Laudato Si suscitó tanto elogios como críticas tras su muerte. Los activistas climáticos lamentaron la pérdida de la voz más destacada del papado en cuestiones medioambientales y organizaron servicios conmemorativos que combinaban la liturgia católica con el activismo medioambiental. Por su parte, los tradicionalistas expresaron su esperanza de volver a cuestiones puramente espirituales, argumentando que el cambio climático era una cuestión secular que escapaba a la autoridad papal. Las controversias en torno a la gestión de Francisco del abuso sexual por parte del clero también resurgieron con especial intensidad. La crisis chilena, en la que Francisco defendió inicialmente a los obispos acusados antes de dar marcha atrás, ejemplificó lo que sus críticos calificaron como su tendencia a tomar decisiones impulsivas y cometer errores públicos. Los grupos de supervivientes de abusos emitieron declaraciones contradictorias, reconociendo las reformas finales de Francisco, pero expresando su frustración por sus respuestas iniciales a las denuncias de abusos. Quizás lo más revelador fue la divergente reacción mundial a su muerte. En América Latina, multitudes se reunieron espontáneamente para rezar, considerando a Francisco un defensor de los pobres y marginados. Los vídeos de Buenos Aires mostraban a decenas de miles de personas cantando himnos y sosteniendo velas en la Plaza de Mayo. En algunas partes de África y Asia, donde sus posturas progresistas habían encontrado la oposición más fuerte, las reacciones oscilaron entre el duelo respetuoso y un alivio apenas disimulado.
El anuncio de su muerte había sido cuidadosamente preparado, siguiendo los protocolos establecidos tras la repentina muerte del Papa Juan Pablo I en 1978. Sin embargo, en cuestión de horas surgieron versiones contradictorias. La comunicación del Vaticano luchó por mantener el control, mientras las redes sociales amplificaban las versiones no oficiales y los rumores. Los intentos de establecer una cronología clara de las últimas horas de Francisco se vieron complicados por las informaciones contradictorias procedentes de diferentes fuentes del Vaticano. Los medios de comunicación católicos se dividieron claramente en su cobertura. Las publicaciones progresistas destacaron los logros de Francisco en la modernización de la Iglesia y en el tratamiento de las cuestiones de justicia social. Los medios conservadores resaltaron sus decisiones controvertidas y cuestionaron el impacto a largo plazo de su legado en la doctrina católica. La cobertura divergente reflejó las divisiones más amplias dentro de la Iglesia que el papado de Francisco había revelado y exacerbado. Mientras comenzaban los preparativos para el funeral, el Vaticano implementó medidas de seguridad extraordinarias. Las autoridades citaron la preocupación por posibles manifestaciones, tanto de grupos progresistas que temían una reacción conservadora, como de facciones tradicionalistas que exigían correcciones doctrinales inmediatas. Los informes de inteligencia sugerían que varios grupos estaban planeando actividades coordinadas durante el funeral, aunque los detalles seguían siendo clasificados. La controversia se extendió a las relaciones interreligiosas. Francisco había sido el papa más ecuménico de la historia, pero su afirmación de que todas las religiones son caminos hacia Dios creó enigmas teológicos que su muerte dejó sin resolver. Los líderes ortodoxos orientales y las denominaciones protestantes emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas en las que elogiaban los esfuerzos ecuménicos de Francisco, al tiempo que se distanciaban sutilmente de sus declaraciones teológicas más controvertidas. Informes internos sugirieron preparativos inusuales para el funeral, ya que, según se informa, el Vaticano estaba preocupado por posibles alteraciones de la ceremonia tradicional. Al parecer, en las reuniones de seguridad se discutieron escenarios que incluían acciones de protesta durante la misa. Se establecieron protocolos especiales para gestionar posibles interrupciones, aunque los procedimientos específicos se mantuvieron en secreto para evitar su explotación. Estos preparativos resultaron proféticos cuando, según se informa, el padre romano dio un paso al frente durante el funeral con su impactante confesión. Las semillas de la controversia sembradas inmediatamente después de la muerte de Francisco habían germinado en una crisis en toda regla durante su funeral. La cuidadosa coreografía del duelo y la transición del Vaticano se había visto descarrilada por las mismas divisiones que habían caracterizado el papado de Francisco. Legado de discordia. Una iglesia cambiada para siempre. Las secuelas del funeral del Papa Francisco, ya fueran marcadas por una confesión genuina o por rumores elaborados, pusieron al descubierto profundas fisuras dentro de la Iglesia católica que amenazaban con remodelar su futuro. A medida que se acercaba el cónclave, las supuestas revelaciones del funeral de Francisco se convirtieron en la narrativa determinante que influiría en la elección del próximo pontífice y podría remodelar el rumbo de la Iglesia durante las próximas décadas. El arzobispo Carlo María Viganò, excomulgado por cisma pocos meses antes, amplió sus ataques al legado de Francisco con renovado vigor. El 28 de abril publicó una extensa carta de 50 páginas en la que detallaba lo que denominó los crímenes cometidos por Francisco contra la Iglesia. El documento iba más allá de la supuesta confesión en el funeral y presentaba lo que Viganò calificó como un recuento completo de los errores del papado de Francisco. La carta de Viganò se centró especialmente en la entrevista de Francisco con Eugenio Scalfari en 2018, en la que el Papa supuestamente negó la existencia del infierno. Aunque el Vaticano nunca confirmó la transcripción de Scalfari, conocido por parafrasear en lugar de citar textualmente, Viganò la presentó como prueba de herejía formal. El arzobispo recopiló un argumento teológico que sugería que Francisco, a través de estas y otras declaraciones, había perdido su cargo incluso antes de morir, lo que podría invalidar todo el cónclave. El arzobispo advirtió al colegio cardenalicio sobre la continuación de los errores de Francisco, sugiriendo que quienes apoyaban su revolución sinodal compartían su culpa. Le preocupaba especialmente que los cardenales creados inválidamente se organizaran para continuar con las reformas progresistas. Viganò nombró a cardenales concretos que, según él, habían sido nombrados mediante procesos irregulares, cuestionando su elegibilidad para participar en el cónclave. Sus seguidores amplificaron estos mensajes en las redes sociales,
Los católicos tradicionalistas interpretaron la supuesta confesión en el funeral como una intervención divina que revelaba verdades sobre el papado de Francisco antes de que la Iglesia pudiera elegir a un sucesor que pudiera continuar su camino. Las comunidades online dedicadas al catolicismo tradicional organizaron vigilias virtuales y campañas de oración por la restauración del liderazgo ortodoxo. El Vaticano oficial mantuvo un silencio estratégico sobre estas acusaciones, pero entre bastidores, los cardenales se enfrentaban a retos sin precedentes. Los informes indicaban que existían profundas divisiones dentro del colegio cardenalicio en relación con el legado de Francisco y la dirección futura de la Iglesia. Algunas fuentes describieron reuniones de emergencia en las que los cardenales debatieron si abordar formalmente las acusaciones antes del inicio del cónclave. Los cardenales conservadores, en particular los de África y algunas partes de Asia, habían rechazado abiertamente algunos aspectos de las reformas de Francisco durante su vida. Las conferencias episcopales africanas se habían negado a aplicar la fiducia supplicans, considerándola un compromiso inaceptable con los valores seculares. El cardenal Robert Sarah, de Guinea, se erigió en principal defensor de la interpretación tradicional, pronunciando una serie de homilías en las que subrayaba la necesidad de claridad doctrinal. Los cardenales progresistas se unieron para defender la visión del Papa Francisco con igual determinación, destacando varios de sus logros notables. Elogiaron su innovadora defensa del medio ambiente, en particular a través de la encíclica Laudato Si, que llamaba la atención sobre la responsabilidad moral de la humanidad hacia el planeta e instaba a la acción global contra el cambio climático. Su constante acercamiento a las comunidades marginadas, como los católicos LGBTQ+, y las personas divorciadas, se consideró un paso audaz hacia una iglesia más inclusiva y compasiva. Los cardenales también señalaron su impulso a la transparencia financiera dentro del Vaticano, que aunque se enfrenta a resistencias y reveses, el cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, se erigió como un destacado defensor del legado de Francisco, con declaraciones públicas en las que elogiaba el coraje profético del difunto Papa. Los prelados progresistas organizaron su propia campaña para garantizar que el cónclave eligiera a un continuador en lugar de a un agente de cambio radical. El debate sobre la reforma financiera se intensificó cuando se filtraron documentos que sugerían que las investigaciones del Vaticano habían descubierto irregularidades más allá del conocido Acuerdo Inmobiliario de Londres. Según los memorandos internos, Francisco dudó en actuar sobre ciertos hallazgos para evitar perturbar las operaciones del Vaticano. Estas revelaciones provocaron llamamientos a la realización inmediata de auditorías forenses de todas las instituciones financieras del Vaticano. A medida que se acercaba la fecha límite del cónclave, el 7 de mayo, las implicaciones de la supuesta confesión fúnebre se hicieron evidentes. Lo que debería haber sido una elección entre la continuidad y el cambio se había convertido en un referéndum sobre todo el papado de Francisco, y por extensión, sobre la dirección del catolicismo en el siglo XXI. Los protocolos habituales para la sucesión papal se vieron eclipsados por cuestiones de legitimidad y verdad. Las reuniones secretas proliferaron en restaurantes romanos y capillas de seminarios. Los cardenales progresistas se enfrentaron a acusaciones de campaña organizada, mientras que los prelados conservadores presentaron su plataforma como una restauración ortodoxa. Cada facción afirmaba representar el catolicismo auténtico, creando una narrativa de ortodoxias rivales que amenazaba la unidad de la Iglesia. La comunidad católica en general se encontró genuinamente dividida por motivos geográficos, teológicos y generacionales. En América Latina, las masas celebraron a Francisco como un profeta de la justicia social que finalmente había dado voz al sur global. Las iglesias de Argentina y Brasil exhibieron retratos de Francisco junto a santos tradicionales, tratándolo como un mártir de la Reforma. En Polonia y algunas partes de África, los tradicionalistas celebraron servicios de reparación por errores teológicos. Estas reuniones a menudo incluían oraciones explícitas para que se revocaran las controvertidas decisiones de Francisco y se restaurara lo que ellos denominaban la auténtica tradición católica. La división se manifestó en todo, desde las prácticas litúrgicas hasta la educación en los seminarios. Los católicos estadounidenses se dividieron según líneas políticas ya conocidas, pero con una nueva intensidad. Los obispos conservadores se distanciaron de las declaraciones de Francisco sobre el capitalismo y la inmigración, mientras que algunos comenzaron a cuestionar abiertamente si sus reformas podían revertirse legítimamente. Los prelados progresistas elogiaron su testimonio profético sobre el cambio climático y la pobreza, y organizaron misas conmemorativas que combinaban elementos tradicionales con temas contemporáneos de justicia social. El cónclave que se avecinaba
se enfrentaba a retos únicos y sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia. Durante su papado, Francisco había nombrado a 99 cardenales, muchos de los cuales habían sido seleccionados intencionadamente por sus opiniones progresistas, lo que podía inclinar la balanza de la elección hacia candidatos que continuarían sus reformas. Sin embargo, sobre el proceso se cernían las preguntas en torno a la supuesta confesión fúnebre, un asunto misterioso y controvertido que amenazaba con paralizar el proceso de toma de decisiones de los cardenales. Las profundas divisiones doctrinales dentro de la Iglesia complicaban aún más la situación, lo que hacía temer que el resultado, independientemente de quién fuera elegido, pudiera profundizar las fracturas internas y conducir a cismas duraderos. Además, las presiones externas de diversos gobiernos y organizaciones mundiales trataban de influir en la dirección del cónclave, convirtiéndolo no solo en un acontecimiento espiritual, sino también en un punto álgido geopolítico. Los canonistas debatieron intensamente sobre cuestiones teóricas y prácticas. ¿Podía juzgarse por herejía a un papa fallecido? Si se cuestionaban las enseñanzas de Francisco, ¿cuáles de sus actos conservaban autoridad? ¿Cómo resolvería la Iglesia las contradicciones entre las interpretaciones progresistas y conservadoras de la doctrina? Estas cuestiones académicas tenían un peso existencial para la identidad católica en todo el mundo. Las organizaciones católicas internacionales adoptaron posiciones cada vez más contradictorias. Las conferencias episcopales latinoamericanas defendieron en su mayoría el legado de Francisco como profético y necesario para la renovación de la Iglesia. Las conferencias europeas se dividieron entre las regiones tradicionalmente católicas, que apoyaban a Francisco, y las zonas más seculares que cuestionaban por completo el papel de la religión. Los obispos asiáticos navegaron entre el respeto a la autoridad papal y la atención a las preocupaciones culturales locales. Las supuestas irregularidades financieras mencionadas en la supuesta confesión provocaron respuestas institucionales. Las organizaciones progresistas exigieron transparencia inmediata y completa en todas las operaciones financieras del Vaticano. Los grupos tradicionales pidieron que se mantuviera la confidencialidad necesaria mientras se aplicaban las reformas. La tensión entre la transparencia y la privacidad se convirtió en una metáfora de los debates más amplios de la Iglesia sobre la apertura frente a la tradición. Cuando los cardenales se reunieron para las reuniones previas al cónclave, denominadas congregaciones generales, no solo tenían la responsabilidad de elegir un nuevo papa, sino también de determinar si la Iglesia católica podría permanecer unida a pesar de las profundas divisiones. Las reuniones se tornaron polémicas, con desacuerdos sobre los puntos del orden del día que reflejaban divisiones teológicas más profundas. El colegio cardenalicio se encontró en una encrucijada, lidiando con varios escenarios críticos, cada uno con riesgos significativos. Una opción era elegir a un candidato que continuara con las reformas de Francisco, una medida que podría alienar a los católicos tradicionales y posiblemente desencadenar movimientos cismáticos entre las facciones más conservadoras. Por otro lado, elegir a un restaurador conservador podría apaciguar a quienes anhelaban la estabilidad doctrinal, pero corría el riesgo de alejar a los católicos progresistas y empañar la reputación global de la Iglesia, que estaba en evolución. Una tercera vía consistía en buscar un candidato moderado y conciliador, alguien que pudiera salvar las diferencias, pero que en última instancia no satisfaría a ninguna de las partes, dejando a la Iglesia sumida en tensiones sin resolver. Por último, algunos cardenales consideraron la posibilidad de retrasar el cónclave para investigar la supuesta confesión en el funeral, aunque tal aplazamiento podría sumir a la Iglesia en una prolongada incertidumbre y alimentar las especulaciones. El impacto duradero de la supuesta confesión en el funeral fue más allá de su veracidad o falsedad. Simbolizó las profundas divisiones del catolicismo moderno, sacadas a la superficie por el papado transformador de Francisco. Los mecanismos tradicionales de la Iglesia para resolver disputas parecían inadecuados para hacer frente a este desafío sin precedentes a la autoridad papal y a la credibilidad institucional. Los historiadores de la Iglesia compararon este momento con el gran cisma de Occidente del siglo XIV, aunque la comunicación moderna hizo que la resolución fuera más urgente y menos localizada. El carácter global de la Iglesia actual significaba que las decisiones tomadas en la Capilla Sixtina afectarían inmediatamente a la vida católica desde Manila hasta Ciudad de México, desde Boston hasta Brazzaville. Cuando finalmente salió el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina el 11 de mayo, quienquiera que emergiera como el 267 sucesor de San Pedro heredó no solo las llaves del reino, sino también la formidable tarea de sanar o aceptar una Iglesia dividida. El nuevo pontífice tendría que abordar las cuestiones de verdad,
tradición y transformación que la supuesta confesión había puesto de relieve. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.